One man with us, and he was our guide, and I didn't think it was possible if we ships like that could sink. El naufragio más irracional y trágico de la historia moderna que todos conocen es la historia del Titanic. Su choque con un iceberg se cobró más de 1500 vidas y hundió al superlujoso transatlántico. Sin embargo, esta mega tragedia encierra aún más melancolía de lo que parece a simple vista. Una serie de desafortunadas coincidencias parecía reunirse en una cruel vuelta del destino en esa fatídica noche. Únete a nosotros mientras iniciamos un viaje de descubrimiento siguiendo los pasos del Titanic, representando 20 datos asombrosos sobre esta catástrofe que nunca antes se han visto. Disfruta del vídeo y empecemos. El colosal iceberg que llevó al Titanic al fondo del océano no era simplemente un enorme bloque de hielo. Fue el resultado de un incidente de niebla que ocurrió 4 años antes del fatal viaje. Un grupo de científicos de la Universidad de Sheffield determinó que el iceberg, representando el papel de la implacable némesis en el destino del Titanic, se formó durante un periodo de clima cálido y húmedo. Los glaciares se volvieron empapados de agua y debilitaron su agarre. Este iceberg en particular, que se desprendió y se volvió fatal, tenía 400 pies de largo y pesaba 2 megatones, el equivalente aproximado a 40 elefantes o una pequeña luna. El iceberg, que había estado preparándose para su gran entrada durante muchos años, simplemente estaba a la deriva en el océano. Abrió fácilmente un agujero en el costado del barco que medía 100 metros de largo, como si el casco del barco estuviera hecho de papel, y el resto, como se dice, es historia. ¿Podría ser que el hundimiento del Titanic no se debió solamente a la mala fortuna y a una navegación defectuosa? ¿Podría ser solo una ilusión visual? Conforme a un nuevo análisis del historiador Tim Boulton, las condiciones atmosféricas de esa noche eran propicias para un fenómeno conocido como superrefracción, un término peculiar que se refiere a la curvatura de la luz ocasionando mirajes. En tal sentido, el Titanic pudo haber sido víctima de un miraje. Diversas embarcaciones en la zona presenciaron este fenómeno, pero nadie comprendió el peligro que representaba. Tanto el barco de carga cercano Californian como el Titanic no lograron avistar el iceberg a tiempo. El aire estaba inestable atmosféricamente, con estratos de aire frío entre estratos de aire más cálido, generando así un falso horizonte. Esto provocaba que todo pareciera distinto de lo que realmente era. El Titanic lanzó señales de auxilio, pero parecían considerablemente más bajos debido al miraje en cuestión. Cuando el Californian divisó los cohetes, asumió que era un barco que se retiraba y no se tomó la molestia de acudir en ayuda del Titanic. ¿Podría la Luna ser responsable del hundimiento del Titanic? Los científicos aseguran que una superluna provocó que un enorme iceberg derivara hacia la trayectoria del Titanic, lo que ocasionó la trágica desaparición del barco, considerado insumergible. Al parecer, esta superluna provocó una marea inusualmente alta, que llevó al iceberg lejos de Groenlandia y hacia las rutas de navegación. Conforme a la investigación científica de la Universidad Estatal de Texas, dicho iceberg debería haberse derretido antes de alcanzar la trayectoria del Titanic, pero la marea generada por la superluna era tan potente que impidió su derretimiento. Este acontecimiento astronómico, cuando la Luna se aproximó más a la Tierra, tuvo lugar el 4 de enero de 1912, y el Titanic se hundió unos meses después, el 15 de abril del mismo año. Lo que es aún más impactante, es que esta hipótesis explica por qué el experimentado comandante del Titanic, Edward John Smith, pasó por alto las advertencias sobre los icebergs de la zona. Probablemente nunca anticipó que iría a encontrarse con un iceberg de un tamaño tan inmenso a la deriva, y tan al sur. Más de 2,200 personas embarcaron felices en aquel viaje sin sospechar el terrible destino que les esperaría en la inmensidad del océano. Pero aquí está la decepción: el barco estaba equipado con unos escasos 20 botes salvavidas, en lugar de los necesarios 64 que se requería. Seguramente los propietarios del Titanic tenían algunas prioridades peculiares, ya que decidieron que un exceso de botes salvavidas llenaría la cubierta y arruinaría la lujosa vista de los pasajeros de primera clase, y las normas de seguridad del barco eran prácticamente de la edad de piedra. Se estima que pensaban que esa cantidad de botes salvavidas sería suficiente para salvar a los pasajeros, ya que el barco era en teoría insumergible,
y creían que podría mantenerse a flote durante horas en caso de un desastre, y que eso sería suficiente para evacuar a todos. Pero imagina qué cruel resultó ser la realidad, que el inmenso barco se hundió en 20 minutos. Muchos años después se descubrió un documento, en el cual se demostraba que el inspector de seguridad del barco imploraba desesperadamente agregar al menos 10 botes salvavidas más, pero los avaros dueños, obsesionados con sus enormes ganancias, silenciaron la solicitud. Si tan solo hubieran escuchado, casi 700 personas más podrían haber sido salvadas de la muerte. El Titanic se convirtió entonces en un escalofriante recordatorio de la arrogancia humana, una página trágicamente instructiva de la historia. ¿Sabías que los simulacros en botes salvavidas eran una práctica común en los transatlánticos a principios de 1900? Se esperaba que el Titanic llevara a cabo estos entrenamientos semanalmente. Pero ¿sabías que el día que el Titanic sufrió el accidente, los simulacros de evacuación fueron suspendidos? ¿Y quién dio esa orden? Fue el propio capitán Edward John Smith. La razón por la que decidió omitir estos simulacros sigue siendo un misterio, pero algunas fuentes sugieren que el 14 de abril de 1912, un domingo, el último día del Titanic, prefirió celebrar un último servicio religioso en el barco antes de jubilarse. Aunque parezca noble, ese día se informó sobre la presencia de icebergs a la deriva en el área al sureste de la isla de Terranova, Canadá. Otros barcos navegaron exitosamente evitándolos, prestando atención a la advertencia. Pero, ¿por qué el capitán del Titanic canceló lo único que podría haber preparado a todos para una emergencia? Desafortunadamente la suerte no estuvo del lado de la tripulación y los pasajeros del Titanic en aquella noche. Tal vez si se hubieran llevado a cabo los simulacros en los botes salvavidas, alguien habría tenido una oportunidad de sobrevivir. Por otro lado, ningún técnico sobrevivió tampoco a esa terrible noche, y no porque no hubiera suficiente espacio en los botes salvavidas. Ellos optaron por permanecer leales a su labor, y mientras los pasajeros resguardaban sus posesiones más valiosas, estos hombres batallaron para mantener el barco a flote el mayor tiempo posible. José Bell y su grupo de 24 técnicos, 6 electricistas, 2 caldereros, un fontanero y su ayudante, fueron héroes anónimos del Titanic. Aun cuando el Titanic se fracturó, los técnicos no abandonaron sus posiciones. Las luces en el barco no se extinguieron hasta sus últimos instantes. Estos valientes sacrificaron sus vidas para brindar a otros una chance de sobrevivir. Quizá no obtuvieron el reconocimiento que merecían, pero fueron precisamente estas personas, al sostener la energía, quienes posibilitaron que el Titanic continuara emitiendo señales de auxilio antes de sumergirse en el fondo del océano. Entre los escombros en lo profundo del océano, se encontró un pequeño objeto que podría haber prevenido una gran tragedia, unos prismáticos. Durante muchos años, tras el infame desastre, una interrogante persistente atormentó a los investigadores. ¿Habrían podido cambiarlo todo? Si el iceberg hubiera estado en el campo visual de la tripulación, el barco simplemente habría esquivado el área peligrosa. Lo más sorprendente es que efectivamente tenían prismáticos a bordo del Titanic, pero no solo no los utilizaron, ni siquiera los retiraron de su estuche. ¿Pero por qué? Un marino llamado David Blair, que debía formar parte de la tripulación, se quedó en tierra y olvidó devolver la clave vital al barco, lo que hizo que los prismáticos fueran inaccesibles. Uno de los sobrevivientes, Fred Flick, afirmó con audacia que, si esos prismáticos hubieran estado disponibles, habrían divisado el iceberg y habrían podido maniobrar para evitarlo. Aunque muchos escépticos argumentan que estaba completamente oscuro, con una noche sin luna y nadie que iluminaba su camino, el océano estaba inquietantemente sereno, sin una sola ondulación, y al menos las olas habrían alertado a la tripulación del peligro inminente. Imagínate la noche del 14 al 15 de abril de 1912. El barco Californian navegaba a través de las aguas frías del Atlántico Norte, su tripulación ocupada con sus deberes, cuando de pronto divisaron las luces del Titanic en el horizonte. La tripulación del Californian vio bengalas de auxilio y lo comunica al comandante Lord, que dormía profundamente en su cálido lecho. Él propone que utilicen el código Morse para comunicarse con el Titanic. Pero cuando los oficiales del Californian avistan más bengalas, el comandante simplemente lo desechó, pensando que eran señales de alguna empresa.
Pero el verdadero horror se hizo evidente cuando el barco Carpathia llegó para rescatar a los supervivientes. Solo entonces el Californian finalmente se movió de su lugar. Pero solo hallaron escombros, eso fue todo. Más tarde, el comandante Lord ofreció testimonios contradictorios e incompletos, asegurando que su barco estaba a 30 millas del Titanic mientras que la tripulación insistía en que estaban a menos de 20 millas de distancia. En medio de todo esto, los registros del barco convenientemente desaparecieron. Las investigaciones señalaron como culpable al comandante Lord y su tripulación. Si tan solo hubieran atendido las señales de auxilio, podrían haber salvado más vidas, e incluso quizás todas. El comandante del Californian fue condenado por no prestar ayuda al barco hundiéndose, aunque casi 50 años después, esa acusación fue retirada. Quizás el destino que aguarda al Titanic es aún más dramático que su fatídico hundimiento. En 1985 el oceanógrafo Robert Ballard se encontró con las ruinas oxidadas del Titanic, escondidas profundamente bajo el Atlántico. La estructura del barco parecía congelada en el tiempo, y se preservaba notablemente en las duras condiciones, a una profundidad de 3,5 kilómetros en las peligrosas profundidades marinas. Si eres adepto a mantener la limpieza, considera que tienes suerte de no haber tenido que ducharte a bordo del Titanic, no solo porque se hundió, sino también porque su fontanería despedía un olor tremendamente asqueroso. Los pasajeros de primera clase tuvieron mejor suerte, ya que contaban con sus propios retretes. Sin embargo, en la cubierta de tercera clase las condiciones eran mucho más desfavorables. Imagínate que 700 personas compartían solamente 2 duchas, una destinada para 200 mujeres y la otra para 450 hombres. Incluso tener un baño privado no significaba poder asearse todos los días. A los pasajeros de primera clase solo se les permitía bañarse una vez a la semana. Fue un viaje arduo donde todos soportaron molestias cotidianas y no podían esperar para librarse del persistente olor a sudor. Las proporciones monumentales de la tragedia del Titanic se cobraron más de 1,500 vidas en el océano. Sin embargo, la verdadera tragedia radica en que, hasta el día de hoy, desconocemos el número exacto de personas que perecieron. Las cifras oficiales indican 1.514 víctimas, pero se estima que la realidad es mucho peor. Algunas fuentes afirman que el número de muertos oscilaba entre 1.419 y más de 1.635. Rescatar cuerpos del mar nunca fue una tarea agradable, y quienes lo hicieron para el Titanic pueden afirmar que encontraron solo entre 316 y 337 cuerpos. Apenas el 23% de los fallecidos. Esto significa que el resto aún reposa bajo el agua. Además, hasta el día de hoy se encuentran informes de cuerpos encontrados, pero no identificados. 42 cuerpos fueron sepultados en Halifax, Canadá. Por otra parte, ¿cómo se puede identificar a las personas que viajaban bajo nombres falsos? Cuando se confeccionaron las listas de supervivientes, reinaba el caos y el horror de la catástrofe. Por ejemplo, en 2008 solo se identificó un cuerpo, el de Sidney Leslie Godwin, de 19 meses. Como dijimos, muchos restos humanos yacen todavía entre los escombros del naufragio en el fondo del océano. El enorme barco se cobró numerosas vidas al hundirse en el abismo, y siguen siendo prisioneros eternos del desastre. En 2004 surgió una imagen que mostraba algo más que arena y escombros, un par de zapatos y un abrigo de cuero, insinuando restos humanos atrapados en el interior del fatídico navío. El reconocido cineasta James Cameron, que se aventuró a sumergirse en el naufragio del Titanic 33 veces, asegura que nunca vio indicios de restos humanos o pertenencias personales. Sin embargo, considerando la magnitud de la catástrofe que se cobró alrededor de 1,500 vidas, es improbable que todas las víctimas hayan salido del barco. Por supuesto, el naufragio del Titanic no es un espectáculo, y nadie desearía curiosos o saqueadores allí abajo, ya que incontables cuerpos no descubiertos podrían seguir en sus siniestros pasillos. La lucha por preservar la integridad del lugar comenzó hace décadas, cuando se descubrió el Titanic descansando a 3 kilómetros bajo las gélidas aguas del Atlántico Norte. En 1986 se designó al Titanic como un monumento para proteger el lugar, pero ¿han hallado descanso eterno todas esas almas perdidas, las 1,500 vidas perdidas en el mar?
Reflexiona por un momento, tal como mencionamos, apenas se recuperaron alrededor de 340 cuerpos, el resto ha desaparecido para siempre. Todos conocemos la trágica pérdida de vidas en el Titanic, pero ¿sabías que incluso antes de su partida, el barco se cobró las vidas de 8 trabajadores y hubo 28 accidentes graves durante su construcción? En realidad, podría haber habido más fatalidades considerando el tiempo y la magnitud. La construcción del Titanic costó 1,5 millones de libras, y por cada 100,000 libras había un riesgo calculado de una muerte durante la producción. Por lo tanto, se esperaban alrededor de 15 muertes. Como era de esperar, muchas personas perdieron la vida durante la construcción, ya sea cayendo del barco o en accidentes con el equipo. La historia del constructor del barco, James Down, es especialmente trágica. Fue aplastado hasta la muerte el día que el Titanic fue lanzado al agua. De todos los hombres que murieron durante la construcción, solo se conocen 5 nombres. En 2012 se inauguró una placa conmemorativa en Belfast para recordar a los 8 trabajadores. Por otra parte, un hombre japonés fue condenado por el delito de sobrevivir, un funcionario público llamado Masabumi Ozono. Ozono fue enviado a Rusia en misión oficial por el Ministerio de Transporte de Japón, y en su regreso a Nueva York, abordó el infame Titanic como pasajero de segunda clase para evitar molestar a los pasajeros de primera clase con su apariencia no europea. A pesar de su condición de funcionario gubernamental, podría haber viajado en primera clase cómodamente. En esa fatídica noche un camarero lo despertó, y cuando intentó llegar a la cubierta, un miembro de la tripulación asumió que era un pasajero de tercera clase y le bloqueó el paso. Mientras Ozono veía cómo se cargaba el bote salvavidas número 10, un oficial gritó que hay lugar para 2 más y un hombre saltó a bordo. Ozono decidió seguir su ejemplo, sin darse cuenta de que esto marcaría el comienzo de su caída. Inicialmente la historia de Ozono no atrajo mucha atención, hasta que regresó con sus amigos en la compañía Mitsui, en Nueva York, buscando ayuda para volver a casa. Sin embargo, al regresar a su tierra natal, no recibió simpatía ni bienvenida. El periódico local lo llamó afortunado, desencadenando una persecución generalizada. Un marinero del bote salvavidas, Edward Bean, afirmó durante una investigación en el Senado de los Estados Unidos que tanto Ozono como el otro hombre se disfrazaron con ropa de mujer para subir al bote salvavidas. La prensa japonesa lo llamó cobarde y enfrentó una condena social, perdió su trabajo e incluso fue criticado en libros de textos escolares. Sin embargo, debido a su valía como empleado, fue finalmente recontratado por el ministerio y continuó sirviendo hasta 1939, sin haber demostrado si su historia de supervivencia era verdadera o falsa. Entre las víctimas del Titanic no solo hubo individuos, sino también animales domésticos. 2,200 personas aseguraron boletos para su viaje inaugural a través del Atlántico, y muchos de ellos llevaron consigo a sus canes, incluido el comandante del barco, quien viajaba con su amado lebrelo Bourso y Ruso, y un total de 9 perros estaban a bordo. Algunos de ellos eran campeones en distintas competiciones, como el bulldog francés Gamin de Picome, asegurado por su propietario por una suma astronómica de 750 libras en ese momento. Y el terrier de Kitty, propiedad del millonario escritor e inventor John Jacob Astor, el pasajero más adinerado del Titanic. Cuando el barco comenzó a hundirse, alguien liberó a los perros de sus jaulas, causando caos ya que los canes también entraron en pánico y corrían por la cubierta. La mayoría de ellos pereció, pero en medio de la tragedia general, hubo conmovedoras historias de pasajeros que no podían abandonar el Titanic sin sus queridas mascotas, como Elizabeth Ischem, quien se negó a marcharse sin su pastor alemán. Ischem no sobrevivió al desastre y circulaban rumores de que su cuerpo fue encontrado más tarde, abrazado al cuerpo de su perro. No obstante, 3 perros sí sobrevivieron al Titanic, 2 pomeranies y un pequinés. Y así el Titanic continuará conmoviendo nuestros corazones cada vez que escuchemos sobre esta tragedia, la más célebre del siglo XX. Con estos datos concluye nuestro vídeo de hoy. Muchas gracias a todos por vernos, y si disfrutaron del vídeo por favor denle un me gusta y no olviden compartir este vídeo con sus familiares y amigos, para que nuestros vídeos alcancen a más personas. Nos vemos en el próximo vídeo.